Estamos ya en la clase 2 del módulo 5, que hablaremos de la segunda parte de los 6 sabores y de los 5 elementos. Hablábamos de la importancia de la energía herbal, así como también clasificando los 6 tipos de sabores con las características que tenían cada uno con los 5 elementos, y distribuyendo justamente cada dosha con los 6 sabores, Vata, Pitta y Kapha, así como también cuál era esta energía herbal específica para cada sabor, la potencia energética, que era viria, así como también vipaka, que era el efecto postdigestivo del alimento, y hablamos también de prabhava, que era el efecto especial que tenía una vez después de ser digerido el alimento. Es importante tener en cuenta que el sabor demasiado dulce puede dañar al vaso, al páncreas, y puede incluso causar hipoglucemia y diabetes. El sabor demasiado salado puede dañar los riñones e incluso puede causar edemas, hipertensión y cálculos renales. Así como el sabor demasiado picante puede dañar y secar los pulmones y también puede causar tos seca o sangrado, incluso de todo lo que vendría siendo la vía pulmonar. El sabor demasiado amargo daña el corazón y puede causar incluso anemia, presión arterial baja o insomnio. Y el sabor demasiado astringente daña el colon y puede causar gases, distensión y estreñimiento. Recuerda que el exceso de cualquier sabor puede dañar el organismo en su conjunto. El sabor dulce crea toxinas y aumenta la mucosidad en el cuerpo. El sabor salado va a provocar laxitud de todos los tejidos, es decir, los va a elongar. El sabor agrio, el sabor ácido, va a causar acidez, la sensación de ardor también y de hemorragia incluso. El sabor picante va a causar esta sensación de ardor, de sequedad, de agotamiento de todos los tejidos. Y el sabor amargo también va a causar resfriados, vértigos y emanciación, así como el sabor astringente puede causar contracciones, tensión muscular, coagulación sanguínea, estreñimiento y dolor nervioso incluso. En cuanto a los gustos y las emociones, los 6 sabores son los sabores de nuestras distintas emociones. Pueden afectarnos exactamente de la misma manera que la dieta y las hierbas y aumentar los efectos terapéuticos o incluso patológicos de los sabores que le corresponden. Sabes que estamos hablando de que estamos trabajando con una medicina 100% integrativa. Por ejemplo, las emociones calientes sabemos que son la ira, el odio o la envidia. Y las emociones frías son el miedo, la pena o la tristeza. Entonces, lo que está vinculado a cada sabor con la emoción lo podríamos tipificar de la siguiente manera. El sabor dulce con el amor, con el apego, o sea, con la necesidad de amor o apego. El salado con la codicia. El agrio con la envidia, el resentimiento. El ácido con la enemistad y el odio. El amargo con la pena y la tristeza. Y el astringente con el miedo y el susto. Las emociones tienen el mismo efecto que los alimentos o las hierbas de la misma calidad energética. Justamente los factores psicológicos en general prevalecen sobre los factores físicos. Por ejemplo, la ira puede dañar al hígado, tanto como el alcoholismo. Por lo tanto, las hierbas y las dietas no son suficientes cuando la mente no se ha trabajado. Muchas veces, y esto lo hemos hablado anteriormente, la persona puede comer perfectamente de acuerdo a su dosha, porque se ha hecho un estudio perfecto y sigue a rajatabla los alimentos que debe de seguir de acuerdo a su constitución, pero sin embargo algunos órganos se pueden ver afectados o el bloqueo de canales o de tejidos existen. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué si hago todo lo que tengo que hacer para estar bien? Y ahí es donde tenemos que revisar cómo están nuestras emociones, cómo nos encontramos realmente interiormente. El cuerpo nos engaña y no va a ser suficiente si como todo lo que el lineamiento de un dosha me está pidiendo, si las emociones que estoy emanando por dentro y no estoy trabajando, no estoy tratando de sanar, siguen bloqueando mi camino. Aquí te pongo un inciso que me parece interesante, que nosotros realmente no lo utilizamos, se utiliza más en India, porque se requiere un conocimiento muy profundo de la Ayurveda, y te estoy hablando a lo mejor de generaciones transmitidas a generaciones, en cuanto a los minerales y los 6 sabores. Los minerales también van a poseer los 6 sabores, pero justamente lo van a transmitir a nivel más sutil y mucho más directo que las plantas. Por eso es que también las dosis se tienen que manejar con mucho cuidado, porque no van tanto a través del sistema digestivo, sino que van directamente al cerebro y al sistema nervioso.
Las plantas normalmente transmiten su sabor a través de la lengua, por eso tenemos un efecto digestivo y el efecto postdigestivo. Y además, al justamente salivar por medio del agua, también van a transmitir ese sabor de nuestras papilas gustativas. Los minerales van a actuar diferente sobre el cerebro, por lo que la acción justamente es más poderosa y la mayoría son tóxicos a menos que se humanicen o que de alguna manera se trabajen adecuadamente con la preparación adecuada y justa para la persona. En el caso de los minerales, por ejemplo, la acción de calentar y enfriar es más fuerte y más importante que el sabor. Se trabaja más con frío y calor, pero hay que recordar que la Ayurveda siempre va a preparar los minerales de formas muy especiales antes de utilizarlos internamente. Se utilizan un montón de minerales en Ayurveda, en realidad tienen unos efectos terapéuticos tremendos. Lo que pasa es que aquí te lo estoy mencionando solamente para que sepas que existen, porque en algunos libros se te van a mencionar, pero evidentemente para esto no solo incluso se requieren estudios de médico ayurvédico en India, te digo que se requieren vidas completas para comprender, manejar y utilizar adecuadamente los minerales para poder diagnosticarlos. Ahora bien, vamos a hablar ahora de los 5 elementos, que esto ya los hemos ido comentando a lo largo del curso. La ciencia de los 5 elementos se le llama en Ayurveda Pancha Bhuta Vidya. Pancha sabemos que significa 5, Bhuta son elementos y Vidya ciencia. La energía herbal está conectada justamente con un equilibrio más amplio de los 5 elementos, no solo a través de los alimentos y las hierbas, sino también justamente se mete en nuestro estilo de vida y nuestro entorno. El uso consciente de todos estos elementos es con el fin de energizar la salud y la conciencia con un aspecto importante justamente de las ciencias del yoga y de la ayurveda, que sabemos que son ciencias hermanas con su filosofía. Los 5 elementos también van a poseer importantes propiedades terapéuticas. Sabemos que se encuentran en todo lo manifestado. La regla general es que el elemento más sutil purifica al elemento más burdo. Esto es súper importante, por eso te lo he subrayado. De esta manera, el agua va a purificar la tierra, el fuego va a purificar al agua, el aire va a purificar al fuego y el éter, el espacio, va a purificar al aire. Esto suele aplicarse al uso externo de los elementos, como las terapias con agua y calor, pero también pueden tener alguna aplicación interna. Vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Existe para ello el orden de purificación. El orden de purificación implica que un elemento va a purificar al otro. El agua va a purificar a la tierra, el fuego va a purificar al agua, el aire va a purificar al fuego y el éter va a purificar al aire. Lo primordial es mantener puros los elementos, incluidos los que se encuentran en nuestro cuerpo y mente, en nuestros espacios físicos, incluso psíquicos. Si los elementos son puros, van a funcionar en armonía para promover justo nuestra salud, el bienestar y la conciencia. Si son impuros, van a dar lugar justamente a la desarmonía y a las enfermedades, al desorden. Los elementos tienden naturalmente a volverse impuros, ya que la naturaleza de la materia tiende a descomponerse. Esa es la inercia. Los elementos se vuelven impuros al volverse cada vez más densos. También esto es importante que lo sepas. Generalmente la impureza de los elementos hace que se acumulen demasiados elementos densos. Esto se va a manifestar físicamente como material de desecho o incluso socialmente como la contaminación, lo que vemos alrededor externamente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El agua va a purificar a la tierra. En la naturaleza sabemos que la lluvia limpia la tierra, de hecho limpia todo el ambiente. Cuando el cuerpo está sucio lo limpiamos con agua, cuando nos bañamos, cuando nos duchamos. En la filosofía yógica se recomienda limpiar la superficie del cuerpo con agua por la mañana y por la noche. El agua va a limpiar el interior del cuerpo de la tierra y de los desechos y mantiene los canales justamente limpios y despejados. Por ello, siempre se recomienda beber un vaso de agua fresca de una fuente natural, preferiblemente que haya estado expuesta al sol y al aire, para que de alguna forma pueda energizar esa agua. Poco después de levantarse y un poco antes de dormir. Son útiles los baños en manantiales minerales porque absorbemos las propiedades también de los minerales. El uso externo de aceites como por ejemplo el coco o el sésamo, que esto lo hablamos en la rutina de Dinacharya, y la terapia ayurvédica de oleación que se llama Sneha entra también en este ámbito. La mayoría de las enfermedades comienzan justamente con una acumulación de tierra. Sabemos que además tierra tiene que ver
con kapha. Kapha tiene que ver con ama o de materiales de desecho en el cuerpo. Por ejemplo, la hidroterapia, la terapia con agua, es una de las principales formas de tratamiento en Ayurveda que se incluyen incluso los baños terapéuticos. El agua va a servir para extraer las propiedades de la tierra, ya que el agua es un medio justamente para las hierbas y los alimentos. Sin agua no podríamos vivir. Cuando existe un exceso de tierra y toxinas en el cuerpo, la terapia con agua es la indicada. La terapia con agua está indicada en enfermedades causadas siempre por un exceso de tierra. Esto es importante porque la acumulación de pesadez, de peso, de inercia, incluso de embotamiento. Aquí hay un error en la escritura. Trastornos de ama, kapha y vata, justamente son los indicados para trabajar con el agua, ya que los tres pueden tener esa necesidad de purificación. El fuego purifica al agua. Cuando el agua está impura, se va a purificar calentándola. Las sustancias líquidas se van a purificar hirviéndolas o poniéndolas a hervir, eso lo sabemos. Por eso es recomendable cocinar las hierbas en agua ligeramente hirviéndolas. Esto hace que el agua sea pura y neutra para que pueda absorber justo mejor las cualidades de las hierbas. También calentar la leche y llevarla a ebullición antes de beberla la hace que sea más digerible para el estómago. También son útiles aquí las sudoraciones y la terapia de sudoración, suedana, que mediante las cuales se utiliza el fuego para purificar el agua de nuestro cuerpo. El uso de hierbas calientes y diaforéticas entran también dentro de esta categoría. En el cuerpo necesitamos un agni, un fuego digestivo adecuado para purificar el agua si no se generan toxinas, porque se convierten en tierra en nuestro cuerpo y en nuestros tejidos. De lo contrario, el agua se estanca, fermenta y va a causar enfermedades. La terapia de calor, por eso, es primordial en la Ayurveda, incluyendo métodos para inducir justamente la sudoración, así como las especias para elevar nuestros fuegos digestivos y también a nivel mental ese fuego, ese acné que tenemos. Está indicada principalmente este tipo de terapia en trastornos de tipo kapha. El aire va a purificar al fuego. Cuando el fuego es impuro, cuando arde con humo, lo purificamos dándole más aire o abanicándolo. El aire purifica el fuego. Cuando le damos oxígeno al fuego, arde mejor. Esto lo sabemos también. En el cuerpo debemos de tener el flujo adecuado de respiración para mantener nuestros fuegos digestivos y mentales equilibrados. De lo contrario, van a arder con poca intensidad y crearán este humo que hace que se acumulen toxinas y enfermedades. Por eso el Ayurveda también emplea pranayama, que lo utilizamos también en yoga, los ejercicios que son de respiración yógica como una terapia muy importante. Otras terapias con aire, por ejemplo, es el uso de aceites aromáticos, fragancias, inciensos, así como hierbas que contienen justamente aire amargo. Son particularmente útiles justamente en los trastornos de Pitta y Kapha. Esto lo vamos a ver también más allá en la aromaterapia, donde hablaremos justamente de estos aceites o esencias que nos pueden ayudar a purificar el organismo. A nivel interno, es recomendable la práctica de pranayama para purificar el fuego del cuerpo. Lo mejor, idealmente, es hacerlo 1 o 2 horas antes del amanecer y 1 hora antes de dormir. Las hierbas aromáticas, justo como la menta y el cardamomo, van a purificar y energizar el fuego digestivo. De alguna manera, por ejemplo, el alcalfor o la salvia ayudan también a dinamizar los fuegos perceptivos y agudizan también los sentidos, nos abren las vías de los sentidos. Y por último tenemos aquí que el éter o el espacio va a purificar al aire. El aire se vuelve impuro cuando está estancado o encerrado, se vuelve puro cuando se expone al espacio. Esto lo sabemos en las mañanas, que necesitamos abrir la habitación para que se ventile. La respiración se vuelve impura por estancamiento. Si en el aire en el que nos encontramos no está abierto al espacio exterior, se va a volver impuro. De manera similar, si la respiración en nuestro cuerpo se estanca en algún lugar de la zona de nuestros pulmones o en otro lugar, va a causarnos enfermedades. Por lo tanto, es importante que tengamos un espacio adecuado y despejado en el cuerpo y la mente. Esto va a requerir mantener todos nuestros orificios y canales libres de bloqueos, generalmente específicamente de los elementos más densos como son la tierra y el agua. Sobre todo, implica tener espacio para que nuestras mentes y sentidos se muevan y estén activos. Sin espacio no podemos tener esa capacidad de movimiento. Esos tratamientos mentales y sensoriales son particularmente útiles para gente que tiene trastornos tipo Vata.
Estos métodos de purificación de los elementos van a ser útiles para todos y de hecho te recomiendo que se realicen con regularidad como parte de un mantenimiento de nuestro equilibrio y de nuestra salud en general. Necesitamos siempre mantener un intercambio y una conexión correctos con los 5 grandes elementos. Ya sabemos que son tierra, agua, fuego, aire y éter o espacio. Y cuando un elemento va a estar desequilibrado, muy a menudo desequilibra a los demás, ya que de alguna manera trabajan en equipo. La regla general de los elementos más sutiles es que los elementos más sutiles, como te lo comenté al principio, van a purificar a los más burdos, en particular al elemento que le continúa, pero todos los elementos más sutiles van a purificar a los más burdos o a los más densos. La tierra se purifica con el agua, el fuego, el aire y el éter. El agua se purifica con el fuego, el aire y el éter, y el fuego se purifica con el aire y el éter. De la misma manera, el agua va a purificar la tierra, el fuego purifica el agua y la tierra, el aire purifica el fuego, el agua y la tierra, y el éter va a purificar todos los elementos. O sea, el elemento más sutil tiene la capacidad de purificar a sus elementos más densos. El calor del fuego purifica la tierra y el agua. El movimiento del aire va a purificar el agua y la tierra y el fuego. Por eso el agua se va a purificar con la exposición del aire y la tierra se purifica con el viento. El éter va a purificar todos los elementos, ya que les da el espacio para liberar justamente sus impurezas. El agua puede purificarse a sí misma si se le permite fluir libremente. La pureza del fuego depende de su combustible. El aire se vuelve impuro solo si se estanca, por lo tanto la tierra y los elementos densos pueden incluso bloquear o estancar los elementos más sutiles o volverlos incluso impuros. Es principalmente, esto es también muy importante, en el nivel de la mente que necesitamos purificar los elementos, ya que la mente sabemos que es el componente sutil de nuestra naturaleza. Y por eso, si desde nuestra mente que trabajamos esta forma más sutil, activamos esta sutileza y equilibrándola, podemos llegar a equilibrar los elementos más densos. Los elementos también tienen componentes psíquicos. Por ejemplo, la impureza de la tierra se manifiesta como apego en el cuerpo y a los sentidos o a nuestra propiedad, justamente la necesidad de estar atesorando, lo que esto genera codicia. La impureza del agua se va a manifestar como apego a las emociones o a nuestras relaciones personales, lo que va a generar normalmente deseo. La impureza del fuego se va a manifestar como apego a nuestra voluntad o ambición, lo que genera ira. La impureza del aire se manifiesta como apego a nuestras ideas y expectativas, lo que va a generar frustración. Y por último, la impureza del éter se manifiesta como apego a nuestra idea de la realidad, lo que significa engaño o lo que se conoce en el mundo yógico como maya. Mira, te voy a hablar ahora del poder protector de los elementos. Hablamos de la purificación, ahora vamos a hablar de la protección. La tierra nos va a proteger del agua, el agua nos va a proteger del fuego, el fuego nos va a proteger del aire, el aire nos va a proteger del éter. Además de purificar, justamente debemos de proteger los alimentos que hay dentro de nosotros. Esto significa darle a cada uno su esfera o su espacio y sus límites adecuados para que puedan funcionar en realidad sin impedimentos con todas sus propiedades. Por ejemplo, la tierra nos protege del agua. Este es el ejemplo más sencillo de esto, es como estar en la tierra firme, que nos protege justamente del agua, ¿no? O sea, es como en un caso de inundación, siempre buscamos la tierra. También la tierra nos protege del exceso de agua, tanto en la piel como a lo largo de las membranas mucosas. Existen diversas, por ejemplo, arcillas astringentes que son buenas para tratamientos faciales o para mejorar el tono de la piel, porque tienen esta acción limpiadora, secante, tensora y reafirmante. Algunas son antisépticas y son buenas para las llagas infectadas. Otras son buenas para hacer gárgaras o polvos dentríficos, para el dolor de garganta o el exceso de mucosidad de las membranas. Esto significa que la tierra nos protege de todos los elementos, ya que a través de ella podemos crear un espacio protegido, una casa en la que justamente, o un refugio en la que no nos encontremos expuestos a los demás elementos. El agua nos protege del fuego. La forma más evidente es cuando estamos mojados o no nos quemamos. Por ejemplo, a nivel interno, la ingesta de líquidos y hierbas demulcentes nos va a proteger del calor y la fiebre. El uso y el hielo en las inflamaciones, por ejemplo, es otro ejemplo, al igual que un baño frío o de esponja para tratar la fiebre. El fuego nos va a proteger del aire.
Un calor adecuado en el cuerpo nos va a proteger justo del viento. De lo contrario, nos resfriamos, nos enfriamos fácilmente y sufriremos problemas de circulación, de digestión y algún trastorno, evidentemente, bata o cafa por ese frío que hay. En el Ayurveda esto se manifiesta mediante el uso de hierbas calientes para aliviar el dolor causado por el frío y el viento, como por ejemplo el jengibre, el alcanfor, la gauteria, el eucalipto y el cálamo. Y por último, el aire nos protege del éter. El movimiento adecuado del aire va a evitar que nos volvamos demasiado etéreos o distraídos. La regla es que los elementos más densos nos protegen de los más sutiles, en particular del elemento que le sigue. En realidad, los elementos densos nos protegen de todos los elementos más sutiles. La tierra nos protege del agua, el fuego, el aire y el éter. El agua nos protege del fuego, el aire y el éter. Y el fuego nos protege del aire y del éter. El agua nos va a proteger de la desecación por la influencia del aire y de la distensión por la influencia del éter. El fuego nos va a proteger de la naturaleza fría y dispersa del aire y del éter. Esta acción protectora siempre es necesaria cuando hay un exceso de un elemento. Por ejemplo, un exceso de un elemento en particular va a dañar a los demás, en particular a los más densos, y los elementos, ya que los elementos justamente más densos sirven para contener, por esa capacidad que tienen, a los elementos más sutiles. La función protectora de los elementos se va a aplicar principalmente en el cuerpo físico.